Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Muchísimas noticias también provenientes del ámbito internacional abren esta madrugada del jueves 26 de septiembre. Vamos a hacer hoy un programa fundamentalmente de análisis. Ayer escuchamos voces muy importantes de los 4 invitados que tuvimos: el doctor Ramón Guillermo Aveledo, el dirigente de la sociedad civil Feliciano Reina, la activista ciudadana Mariela Ramírez, el sociólogo y experto en planificación y desarrollo Edison Arciniegas. Nos dieron una verdadera panorámica de lo que espera y desea el país a propósito de la expectativa factible, posible, de la reintegración del Parlamento como ente plural, como poder público, con la presencia de todos los actores. Recordemos, por la Asamblea Nacional no votaron solamente los 8 millones y tantos de venezolanos que lo hicieron por la propuesta que hicimos a nombre de la entonces Mesa de la Unidad Democrática. No, por la Asamblea Nacional votaron 14 millones de venezolanos, incluyendo a quienes eligieron a los diputados del PSUV. Cuando se produce esta reincorporación, entonces se abre un compás importante de expectativas. ¿Qué va a pasar? ¿Será la continuidad de la gritería, como decía ayer Feliciano Reina, o esta nación desesperada y al borde del colapso encontrará tener en el Parlamento la casa de todos para desde allí impulsar la construcción de soluciones urgentes a el drama, al sufrimiento? Bueno, esa es la expectativa, eso está planteado. Mientras tanto, pasemos revista a lo que está ocurriendo. Repito, buena parte de las informaciones tienen que ver con el ámbito internacional. Una importante información, muy importante, es la que surge de la Casa Blanca, y así lo reportan medios de todo el mundo. Veamos cómo lo reseña el ABC de Madrid. Estados Unidos prohíbe la entrada en el país a funcionarios venezolanos e iraníes. La medida, contenida en 2 declaraciones firmadas por Donald Trump, supone un nuevo incremento de la presión sobre estos 2 países en plena Asamblea General de las Naciones Unidas. El texto dice así: el gobierno del presidente Donald Trump anunció este miércoles que se prohibirá la entrada a Estados Unidos de funcionarios de Venezuela e Irán, medida que se extiende también a sus familiares. Repito, subrayo, medida que se extiende a sus familiares. La medida, contenida en 2 declaraciones firmadas por Trump, supone un nuevo incremento de la presión sobre estos 2 países en plena Asamblea General de la ONU, donde ambos gobiernos están representados a alto nivel. En el caso de Venezuela, la decisión veta la entrada de Estados Unidos a los miembros del régimen de Nicolás Maduro a nivel de viceministro o equivalente y por encima. Es decir, de viceministro para arriba, olvídense de Mickey Mouse. Es el planteamiento que sale de esta declaración de la Casa Blanca del día de ayer. La restricción podría afectar de inmediato a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tenía previsto viajar esta semana a Nueva York para intervenir en nombre del país ante la Asamblea General. No está claro si la medida tendría también efecto sobre el canciller venezolano Jorge Arriaza, que ya se encuentra en Nueva York participando en encuentros en la ONU. Además, también se prohíbe la entrada en Estados Unidos a todo miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y a mandos del Ejército, la Policía y la Guardia Nacional con rango de coronel o superior. La medida, asimismo, afecta a cualquier extranjero que actúe en representación o en apoyo de los esfuerzos del régimen de Maduro para minar o dañar las instituciones democráticas de Venezuela. Habría que preguntarse si esto afecta a quienes, por ejemplo, como los señores del partido político Podemos de España, han actuado como asesores, manager y coach de línea del régimen madurista. Repito entonces el reporte de ABC de España. La medida afecta asimismo a cualquier extranjero que actúe en representación o en apoyo de los esfuerzos del régimen de Maduro para minar o dañar las instituciones democráticas de Venezuela, y también extranjeros que obtengan beneficios financieros significativos en transacciones con las autoridades venezolanas. La prohibición se extiende a los familiares inmediatos de las personas sancionadas.
Es decir, estamos hablando de una vuelta de tuerca importante, de un incremento importante en estas sanciones que, repito, tienen, así como las acordadas en el marco de la reunión de los cancilleres del TIAR, tienen una peculiaridad, que es que responden ciertamente a los planteamientos que han hecho importantes sectores de la sociedad venezolana, incluyendo activistas de la sociedad, de la sociedad civil, activistas defensores de derechos humanos, fundamentalmente, que siempre, repito, siempre, subrayo, siempre hemos estado a favor de toda sanción contra criminales, ladrones, especuladores, corruptos, similares y afines, ¿no? Con nombre y apellido, pero que hemos planteado nuestra preocupación y nuestro desacuerdo contra sanciones generalizadas, por ejemplo, al conjunto de la economía venezolana, porque ya este pueblo ha sufrido demasiado, demasiado. O sea, este pueblo tiene una desgracia encima, que es la cruz del Chavo Diosdado madurismo, y no necesita que nuestros aliados, supuestamente para ayudarnos, incrementen ese sufrimiento. Por eso, repito, hemos estado siempre a favor de medidas como estas, medidas que tienen nombre, apellido, destinatario claro, y no aquellas que puedan afectar al conjunto de la población. Ojo con esto, porque es que cada vez que uno hace esta precisión, hay unos bots que mandan desde Miami y también desde ciertos grupos políticos acá mismo en Venezuela, que empiezan a decirte, no, tú no quieres las sanciones porque tú eres comunista, porque no sé qué cosa. Miren, no sean necios, ¿vale? No sean necios. Particularmente y humildemente quien les habla, cuando ha tenido que enfrentarse al régimen, lo ha hecho. Y lo ha hecho no solamente con discursos. A mí me zumbaron una emboscada una vez, unos colectivos, tal y cual, y hubo que enfrentar físicamente a esos tipos, y lo hicimos. ¿Me entiendes? Y cuando hubo que enfrentar políticamente al gobierno, lo hicimos también y le infligimos la derrota más grande que ha sufrido el chavismo en 20 años. ¿Ok? Vamos a estar claros. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es no entender, repito, que este pueblo está martirizado y que no necesita como ayuda que se incremente ese martirio, bajo la peregrina idea, ¿no?, de que si el país se pudre, Maduro se va a pudrir también. No es así, no es así. La nomenclatura, la cúpula, las mafias que viven del latrocinio y del saqueo, tienen con qué sobrevivir a 1, 2, 3, 4, 5 bloqueos. Es la experiencia histórica, es la experiencia internacional. La tenemos al frente, ¿vale? La tenemos en la nariz. 60 años de bloqueo ha resistido la dictadura de los Castro. Así que el tema no es que uno esté en contra de las sanciones generalizadas porque uno sea pro régimen o pro comunista. No, chico, ¿vale? El tema es que nosotros estamos a favor de la gente. Nosotros queremos salir de Maduro, no para producir un quítate tú para ponerme yo. Nosotros queremos salir de Maduro porque estamos a favor de la gente, del derecho humano a vivir con dignidad, en prosperidad, en paz, con felicidad. Y para eso, entonces, es contraproducente toda estrategia que en lugar de solventar el sufrimiento de la gente, lo profundice. Repito, estas medidas, entonces, están en una dirección que nosotros siempre hemos respaldado, que nosotros siempre hemos apoyado, la de sancionar claramente, directamente, específicamente. Mira, hay que decirlo también, a tanto sinvergüenza que después de haber acá reprimido a venezolanos, condenado a venezolanos, perseguido a venezolanos, salen de acá corriendo y se presentan en Estados Unidos y tienen la cachaza de pedir asilo político. Por eso es que estas sanciones, repito, son muy, muy, muy importantes. Estas sanciones decidí ayer. Mientras esto ocurre, por cierto, hay también otras informaciones muy, muy significativas. Ayer se produjo algo inusual, muy inusual en Estados Unidos. Hubo una reunión del presidente Donald Trump
con 12 mandatarios latinoamericanos. Y en esa reunión, Donald Trump pidió un aplauso para el doctor Julio Borges y para el doctor Carlos Vecchio, representantes del gobierno del presidente Juan Guaidó, en el grupo que está integrando esta delegación extraordinaria ante la Asamblea General de la ONU. Nada más y nada menos que esto, pues, un aplauso. En medio de una declaración, por cierto, bastante clara y bastante enfática de Donald Trump. Contrasta esto abiertamente, es decir, estas sanciones que se producen contra toda la cúpula, contra toda la nomenclatura, contra todos los enchufados, contra toda incluso contra los familiares de todos estos sujetos, repito, en el caso de ejército, policía, cuerpos de seguridad, de teniente coronel para arriba, nadie puede entrar a Estados Unidos. En el caso de la burocracia oficial, de viceministros para arriba, nadie puede entrar a Estados Unidos. La dirigencia política, la nomenclatura, los extranjeros incluso, que son testaferros o tienen negociados, bueno, están en salsa. Eso contrasta, por un lado, con esta otra situación, repito, inusual, fuera de protocolo, ¿no? Este abierto respaldo de Donald Trump y de prácticamente toda la región, todos los mandatarios que estaban allí reunidos, a los representantes del gobierno del presidente Guaidó. Y contrasta además con lo que pasó en Rusia, con lo que pasó en Moscú. Un Nicolás Maduro patéticamente solitario se reúne con Vladimir Putin. Y Vladimir Putin no solamente le niega nuevos empréstitos, no solamente le niega nuevos apoyos, reitera sí que aquí se van a quedar aquellos sujetos que tengan que estar para darle mantenimiento a los equipos rusos que están en el país. Y recuerda, por cierto, que ellos le han inyectado $4.000 millones a ese barril sin fondo, que es el madurismo. Pero el propio Vladimir Putin le recomienda, entre comillas, a Nicolás Maduro que atraviesa medio planeta para sentarse en Moscú, para de esa manera intentar contrapesar lo que significa la Asamblea General de la ONU. Pobre ignorante. Intenta hacer eso y lo que recibe es un regaño. Lo que recibe es la expresión clara, terminante de Vladimir Putin diciéndole: tienes que hablar con la oposición, ¿vale? Tienes que hablar con la oposición. Y por cierto, con la oposición, no con aquel pedazo de la oposición con el que te dé la gana hablar. ¿Ok? Entonces, repito, este es el análisis sucinto, muy resumido, pero muy claro, de lo que es la circunstancia internacional a propósito del tema venezolano. Una victoria clara, contundente, clamorosa de la lucha del pueblo democrático venezolano, mientras se produce un continuado y agudizado aislamiento del régimen de Maduro, cuestionado hasta por quienes apenas ayer eran sus aliados internacionales. Eso es lo que podemos destacar, es lo que podemos resumir, es lo que podemos observar en este primer segmento de nuestro programa en esta madrugada del jueves 26 de septiembre. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR.
Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hacíamos el primer segmento un rápido paneo sobre lo que es la circunstancia internacional a propósito de la crisis en Venezuela. Simplemente, sin necesidad, por cierto, de hacer demasiado énfasis, el simple cotejo de los reportes de las diversas agencias internacionales, de diversos medios de comunicación, por un lado, permiten tomar nota de esta suerte de paseo triunfal de los representantes del gobierno de Guaidó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, las sanciones recientes, no solamente del TIAR, sino las que anoche anunció Donald Trump, este gesto extremadamente inusual a favor de la lucha del pueblo democrático venezolano en el contexto de una reunión de Donald Trump con 12 mandatarios latinoamericanos. ¿Cómo contrasta eso con la melancólica, con la paupérrima, con la estítica reunión de Maduro y Vladimir Putin, disculpen, y la forma como la inmensa mayoría de los medios internacionales han referido el consejo o regaño, llámelo usted como quiera, dado por Putin a Maduro, en el sentido de que tiene que efectivamente conversar con la oposición venezolana? Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo en Venezuela? Lo digo con preocupación, porque yo soy de los que cree que una cosa es Maduro y otra cosa es el chavismo. Maduro puede estar ahorita entre el 8, el 10, el 12%, castigado duramente, no solamente por los opositores, sino también por la inmensa mayoría del pueblo chavista. Maduro puede estar en el sótano, ciertamente. El chavismo como fuerza política es algo diferente. Revisen ustedes todas las encuestas serias. Revisen ustedes, por ejemplo, lo que dice Félix Seijas, que es quizás quien ha seguido con mayor continuidad la evolución de los bloques políticos en Venezuela, y se darán cuenta que aún hoy, teniendo esa ancla que es Maduro y que lleva al barco chavista hacia el fondo, aún hoy el techo estadístico y electoral de la aceptación del chavismo como conjunto pudiera estar cerca del 27-28%. Asombroso, ¿no? Asombroso. Ciertamente hay un sector del pueblo que fue tocado por la retórica redentorista, ¿no? Y que es también, por otro lado, prisionero de las redes clientelares del Estado, y en algunos casos es víctima de las operaciones de terrorismo que infunden miedo y paralizan a sectores de la población. Y en efecto allí hay un contingente de venezolanos que aún es necesario despertar, que aún es necesario conmover, que aún es necesario atraer. Ahora, ese conjunto de venezolanos no se merecen tener como expresión a un sector político en plena debacle, como lo es el chavismo. Hay dos eventos muy lamentables, que de alguna manera son pinceladas que nos permiten ver cuán profunda y cuán amarga es esa debacle de la dirigencia chavista en sus diversos niveles, del activismo orgánico del chavismo como fuerza. Uno tiene que ver con un hecho terrible de sangre que afectó a un personero que fue oficial de la Fuerza Armada, fue oficial de la Guardia Nacional, fue teniente coronel de la Guardia Nacional, fue dirigente del chavismo, fue gobernador de un estado. Me refiero al homicidio de Johnny Llanes Rangel. Yo quiero compartir con ustedes un mensaje que colgó en la red Twitter un dirigente político que también es activista social, un joven demócrata que tiene un trabajo muy importante en el este popular caraqueño. Me refiero a Juan Carlos Vidal. Juan Carlos Vidal cuelga en Twitter esta reflexión. Dice así: homicidio de Johnny Llanes Rangel me recuerda el caso de Jesús Aguilar Tegames, otro exgobernador chavista asesinado, sumado al del diputado Robert Serra y del ex constituyentista y concejal Eliezer Otaiza.
Lamentable, dice Juan Carlos Vidal. Mucha cultura de muerte dejan estos 20 años como legado. Es así, es así. Yo concuerdo con este planteamiento hecho por Johnny Llanes Rangel. Ahora, esto que está ocurriendo no solamente impacta lo que podríamos denominar la dirigencia alta o media del chavismo, este tipo de situaciones, repito, lamentables. No juzgo, por supuesto, no soy quien yo para juzgar o prejuzgar sobre lo ocurrido en este lamentable hecho de sangre. Las investigaciones, si es que se producen, arrojarán algún resultado. Digo si es que se producen porque, como bien dice Juan Carlos Vidal, ya hay un precedente, ya un exgobernador chavista fue abatido en una situación oscura. Bueno, ya indicarán, pero en todo caso, esto es algo ciertamente preocupante. Ahora, conecten ustedes esta información con el titular que abre primera plana en el diario La Voz en la madrugada de hoy. El gran titular de primera plana nos dice lo siguiente: mataron a 6 vigilantes de galpón en Caracas. Un oficial retirado de la policía del municipio de Libertador entre las víctimas. Un grupo comando ingresó en horas de la madrugada al lugar donde almacenan comida, ubicado en el sector Cristo Rey de la parroquia 23 de enero, y acribilló a 5 hombres y una mujer que realizaban labores de custodia. Se desconoce si robaron alimentos. Si usted lo ve así, el titular desde afuera, uno dice, bueno, sí, lamentable, pues, un hecho camponil, un hecho delictual. Esto es bastante más tenebroso. En primer lugar, esto ocurre en el 23 de enero, esta misma zona donde los grupos paramilitares pro-maduristas ejercen un control omnímodo. Allí el Estado venezolano no existe, allí el Estado venezolano se retiró y le permite a estos grupos paramilitares y parapoliciales ejercer soberanía, así como usted lo está escuchando. Los habitantes del 23 de enero lo saben. Allí incluso cuando aparece un cadáver en la vía pública, las cavas, los camiones cavas, las camionetas cavas del Cuerpo Técnico de Policía Judicial que van a hacer el levantamiento del cadáver, no pueden pasar hasta tanto estos grupos paramilitares o parapoliciales le den permiso para ello. Así de grave es la situación. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con las preferencias políticas del pueblo que habita en esa parroquia. Debo recordarles que en el año 2015, cuando hubo la elección nominal del diputado por el 23 de enero, la paliza que le dio la Unidad Democrática al chavismo el 23 de enero fue de pronóstico. Sí, el 23 de enero, allí donde siempre había votado Chávez y ahí donde votaba también Maduro. Bueno, ahí le ganamos. Cuando el pueblo se pudo expresar, cuando el pueblo puede utilizar el arma del hombre libre, que es el voto, para retar a estos sujetos con sus ametralladoras y sus pistolas 9 milímetros, bueno, el pueblo el 23 de enero los derrotó. Ahora, bueno, en esta parroquia es que ocurre este hecho de sangre. Y el depósito, el galpón donde ocurrió esta tragedia, según nos detalla la nota que viene en un medio electrónico, noticiero digital, no es cualquier depósito de alimentos, no, chicos, no era el depósito de alimentos de un establecimiento privado, era un depósito de alimentos de un programa del gobierno, presumiblemente los CLAP. ¿Me entiendes? Es allí entonces donde se produce esta irrupción violenta que deja un saldo de 6 muertos. ¿Me entiendes? Es decir, en la tierra de los colectivos, un grupo armado irrumpe en un depósito de alimentos del Estado, ¿no? Y asesinan a las 6 personas que allí estaban ejerciendo labores de custodia. Cosa curiosa además, o sea, ¿cómo es que un depósito de alimentos del Estado, la custodia no la hace la policía, la custodia no la hace el ejército, la custodia la hacen 6 civiles, entre ellos un ex policía? Por cierto, de Policaracas, la policía esta que siempre ha estado dirigida por Bernal o por Rodríguez y ahora por la actual alcaldesa. Curioso, ¿no?
Bueno, todo esto forma parte de ese proceso de descomposición, de ese proceso de deterioro, de ese proceso de implosión de una estructura que alguna vez, hay que decirlo, ¿vale? Hay que reconocerlo. El chavismo alguna vez fue una vasta emoción popular, ¿no? Alimentada por una retórica redentorista y demagógica alrededor de un caudillo que tenía dotes histriónicas, dotes de actor y un verbo encendido. Alguna vez el chavismo fue eso. Hoy es esta cosa, pues, que estamos viendo. Hoy es una burocracia angustiada, acorralada, que ve cómo el poder se desmantela entre sus manos y que están en una furiosa competencia entre ellos mismos por ver quién raspa la olla y cómo sobreviven. A todos los niveles, a todos los niveles. Entonces, repito, esta es una situación muy grave para el país y tremendamente trágica para el mismo chavismo, porque repito, pase lo que pase con Maduro y esté Maduro en los niveles subterráneos de aceptación popular en que está, el chavismo es una franja de opinión en el país donde alguna gente tuvo en alguna oportunidad esperanza y expectativa, y esa gente, sean el 12%, sean el 15%, sean el porcentaje que sea, se merece tener una dirección política que tenga una visión realista de lo que hoy está pasando y que tenga un proyecto de futuro, una apuesta de futuro para el país. No este espectáculo entre mafioso y delincuencial que, que implica tanto dolor para tantas familias venezolanas. Entonces, este es nuestro comentario sobre el tema venezolano. Contrastando entonces, en el primer segmento de nuestro espacio hicimos este análisis de lo ocurrido ayer en Nueva York y en Moscú, el contraste pasmoso entre el gobierno de Guaidó, los representantes de la lucha del pueblo democrático venezolano y su aceptación en la región y en el planeta, la reiteración del apoyo internacional a nuestra lucha. Debo decirlo también, así les parezca urticante a algunos, todo ese apoyo internacional es un apoyo a la búsqueda de una solución política, pacífica, democrática a la crisis venezolana. Es decir, todos esos tipos que han estado hablando de que hay que armar una coalición internacional e intergaláctica para intervenir en Venezuela y hacer unas cuantas pasadas y bombardear no sé quién. Eso es coba, mano, eso es mentira. Eso es mentira, eso es demagogia. Eso es bla, bla, para aparecer ante su galería interna como unos tipos duros, como los radicales, y tratar entonces de monopolizar ese sector de opinión. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad, ni del proceso político venezolano, ni de lo que la región aspira, ni de lo que aspira el hemisferio, ni de lo que aspira el planeta. Y si quieren vamos a verlo punto por punto. ¿Qué aspira la región? Ahí está todo lo que ha dicho siempre el Grupo de Lima, una solución política y negociada a la crisis venezolana. ¿Qué aspira el hemisferio? Es decir, la región más Estados Unidos y Canadá. Lo mismo, exactamente lo mismo. Hasta el punto que cuando muchos decían, no, el TIAR, hay que invocar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, hay que votarlo, porque esa es la puerta de entrada a la acción internacional militar y bla, bla, bla. Bueno, no fue Chuo Torrealba, fue Elliot Abrams. Elliot Abrams, quien dijo, la convocatoria del mecanismo de consulta del TIAR va a permitir reforzar, coordinar más y mejor la acción de los gobiernos que integran ese cuerpo para ejercer presión política, diplomática y económica contra el régimen de Maduro para acelerar la búsqueda de una solución política, democrática y electoral. Repito, no lo dijo Jesús Torrealba, no lo dijo Ramón Guillermo Aveledo, lo dijo Elliot Abrams, nada más y nada menos. ¿Ok? Bueno, contrasta ese inmenso apoyo, decía, lo dice la región, el Grupo de Lima, lo dice el hemisferio, lo ocurrido en Nueva York, lo dice el planeta.
¿no? El hemisferio, más de la Unión Europea, más tantos otros apoyos que hemos tenido. Y bueno, contrasta esto, repito, abiertamente con la melancólica foto de Maduro a solas con Putin y Putin regañando al mundo. Mira, le tienes que hablar con la oposición venezolana. Ese es el balance de lo internacional, mientras que aquí, a nivel nacional, tenemos estas evidencias de lo que es la implosión, no solamente política, sino ética y práctica de la estructura chavista en sus distintos niveles. Una implosión grave, una implosión que salpica a todo el chavismo y de alguna manera al país, y que revela una vez más la necesidad de acelerar la construcción de soluciones políticas para que, entre otras cosas, el chavismo pueda reconvertirse, lo que quede del chavismo pueda reconvertirse en una fuerza política alejada de este tipo de situaciones entre mafioso delincuencial. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero compartir con ustedes otro mensaje que aparece en las redes sociales, en este caso en la red social Twitter, y quien lo cuelga es el internacionalista Lauren Caballero. Lauren Caballero, a propósito de lo que es el tema que tratamos ayer en este programa, es decir, las expectativas que puede generar la reincorporación de la bancada oficialista a la Asamblea Nacional, abre una interrogante: ¿qué va a pasar con esto? Ciertamente esto va a permitir darle funcionalidad a el Parlamento venezolano, o será nuevamente un déjà vu de la vieja confrontación polarizada. Lauren Caballero dice lo siguiente: cualquier atisbo de sindéresis que pudiera haber en el seno del Parlamento Nacional será enterrado por la laraca de los sectores extremistas que hegemonizan ambos bloques. Es lamentable que los partidos mayoritarios de oposición, inclusive, se sumen a este patético show. Esa es una posibilidad. Ciertamente esa es una posibilidad, y así nos lo decía ayer en su análisis Lima. Natalie Ledesma nos está viendo a través de Facebook. Ledesma es una pariente mía de Yaracuy que está hoy como migrante en Uruguay. Un gran abrazo, Natalie. Disculpen la discreción personal. Empecemos entonces. Ayer en nuestro análisis, en nuestro programa de análisis el de ayer, el doctor Ramón Guillermo Aveledo pues decía, bueno, sí, es posible que la inercia de la confrontación polarizada esté presente en los inicios del funcionamiento del Parlamento reintegrado con no solamente la presencia de los diputados del campo democrático, sino también con los diputados del bloque de la usurpación. Eso es posible que la tendencia, la inercia de la confrontación polarizada esté presente, pero decía Aveledo, es demasiado importante también
que allí se produzcan cambios y que la agenda de la calle, decía Aveledo, la agenda de carne y hueso, tome los espacios parlamentarios, cope los espacios parlamentarios e impida que esa casa, que por cierto no es la casa de los grupos políticos, esa no es la casa de esos diputados, esa es la casa del pueblo, esa es la casa de la sociedad, esa es la casa de la ciudadanía. El Parlamento fue diseñado precisamente para que todos los sectores, tanto políticos como geográficos, todos los estados, estuviesen representados. ¿Entiendes? Entonces, decía Aveledo, y yo estoy de acuerdo con ese planteamiento, es demasiado importante hacer presión para evitar que nuevamente la dinámica confrontacional, la dinámica polarizada y polarizante, anule el Parlamento y lo transforme en una gallera, en un sitio donde los tipos se insultan y entonces uno está pegado por las redes sociales a ver quién insulta de manera más ingeniosa al otro y uno salga y dice, ¿viste lo que dijo? Le dio en la madre fulano de tal. Chicos, no estamos para eso. Eso es un lujo que no nos podemos dar como país. Y esto, repito, se lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, tanto a mis diputados, los diputados que me representan a mí en la Asamblea Nacional, los diputados de la mayoría democrática que me representan allí, como también incluso a los diputados del proyecto minoritario que representan al régimen. Miren, señores, tiren un cable a tierra y ubiquen las diferencias inmensas entre lo que era diciembre del 2015, enero del 2016 y lo que es septiembre del 2019. Atiendan eso, porque, señores, lo que está en juego es la propia vida de ustedes. Me refiero, por supuesto, a su vida política, pero también, literalmente, la vida biológica, porque aquí, si se produce el desbordamiento de violencia, nadie va a estar a salvo de esto. Nadie, incluyendo ustedes. Entonces, repito, evalúen, ponderen las diferencias inmensas entre la Venezuela de diciembre del 2015, cuando ustedes fueron electos, la Venezuela de enero de 2016, cuando ustedes tomaron posesión de sus curules, y esta Venezuela del 2019. En aquella Venezuela del 2015, por cierto, ya estamos en presencia de una crisis muy aguda. La caída de los precios internacionales del petróleo se inició en septiembre del año 2014. Sin embargo, bueno, aún había pues la ilusión de prosperidad. Aún habían algunos stocks, ¿no? Tanto en el mercado como en el Estado, ¿no? Eso permitió una doble ilusión, y yo tengo que decirlo con total responsabilidad. Eso permitió en el campo opositor la idea nefasta, a mi manera de ver, de creer que esa inmensa mayoría que habíamos obtenido justificaba el que, en vez de colocar nosotros a la Asamblea Nacional como un instrumento al servicio de la gente para luchar por las reivindicaciones fundamentales de la ciudadanía, en ese momento, cuando ya la crisis no estaba tan dramática como hoy, pero ya se estaba haciendo presente, en vez de eso, entonces nos metimos en una carrera más o menos desenfrenada para ver quién hacía la oferta más llamativa de cuándo salíamos de Maduro, si salíamos de Maduro en 6 meses, en 3 meses, en 2 semanas, en 5 minutos. ¿Recuerdan ustedes eso? Bueno, eso pasó, vale, eso pasó. No tomamos en cuenta, no tomó en cuenta la dirección opositora la inmensa profundidad de la crisis que íbamos a enfrentar, que íbamos a abordar como país.
y nos dedicamos básicamente al tema del ajuste de cuentas político, tanto dentro de la oposición como hacia el país. ¿Por qué digo que dentro de la oposición? Bueno, porque ustedes recordarán, lo primero que debatió la oposición venezolana después que gana de manera clamorosa las elecciones del 6 de diciembre del 2015, no era, bueno, ok, ¿cómo vamos a hacer ahora para colocar al Parlamento al servicio de los venezolanos? Un Parlamento de calle, pero de verdad, donde cada diputado represente fielmente a su circuito y donde construyamos en cada circuito redes ciudadanas de activación y movilización, lideradas en cada caso por su diputado. Pero uno de los pocos casos donde se hizo eso, seguramente se ha hecho en varios lugares, pero quizás el más destacado fue lo que hizo José Guerra en el Valle. Pero en muchísimos casos no fue así. Lo primero que hizo la oposición fue dedicarse a discutir entre ellas para ver quién iba a ser presidente de la Asamblea Nacional en enero de 2016. Eso fue lo primero que ocurrió. Y eso generó, por cierto, severos problemas, tengo que decirlo, severos problemas. Hubo un proceso interno. El vencedor de ese proceso interno, como todos recordarán, fue Henry Ramos Alup. El señor Borges pensaba que él tenía derecho a ser el primer presidente de la Asamblea Nacional porque su partido era individualmente considerado el que tenía más diputados. Sin embargo, una coalición de los diputados de Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática le dieron la presidencia por primera vez a Henry Ramos. Bueno, eso generó una implosión dentro de la unidad. Mientras todo el mundo pensaba que la unidad era una fuerza triunfante, unida, cohesionada, etcétera, etcétera. No vale, estamos en una tremenda crisis. La estructura funcional de dirección era el llamado G4. ¿Sí? Y en ese momento, primero Justicia dijo, no vale, este no es un G4, este es un 3 contra 1. Y la dirección opositora estuvo sin reunirse hasta marzo del 2016. Échenle pierna. Diciembre, enero, febrero, marzo, en plena crisis. En plena crisis. Eso hacia adentro. Y hacia afuera, bueno, el tema de que lo importante era, repito, definir cuántas semanas, meses, minutos, segundos íbamos a sacar a Maduro en vez de, repito, colocar a el Parlamento como institución, como cuerpo vivo al servicio de las luchas de los venezolanos. Eso en el caso opositor. En el caso oficialista es más patético todavía. O sea, muchísimo más patético. O sea, el oficialismo, en vez de sentarse a reflexionar sobre por qué habían perdido la mayoría, cómo hacer para recuperar esa mayoría, cómo hacer más y mejor política para recuperar esa mayoría, en vez de hacer eso, se pusieron a hacer trampas, ¿vale? Cochinas trampas, asquerosas trampas. La noche del 25 de diciembre, ¿qué fue lo que hicieron? Entre gallos y medianoche, una sesión espuria de la agónica Asamblea Nacional presidida por Diosdado Cabello todavía, para elegir a unos magistrados express para tener un TSJ que les permitiera luego desconocer a la Asamblea Nacional. Y eso fue lo que hizo, en efecto, el TSJ, en una medida que quedará para los anales de la indignidad. Le quitaron la representación parlamentaria a los indígenas de nuestro país, al estado Amazonas. Mutilaron el mapa parlamentario venezolano. Nos dejaron sin un estado. ¿Para qué? Para quitarle la mayoría calificada que había ganado en buena lid el pueblo democrático de nuestro país. Eso fue lo que hicieron. Y de entonces para acá, bueno, todo esto ha sido arbitrariedad, burla y violación de la legalidad, violación de la Constitución, violación de la democracia como forma de vida, no solamente como manojo de leyes. A eso fue a lo que se dedicaron a raíz del 6 de diciembre del 2015, uno y otro sector. Ok, esa era la situación en aquel momento, porque en aquel momento Venezuela, ellos pensaban, la clase política pensaba que, bueno, que podían gastar su tiempo, invertir su tiempo en ese tipo de ejercicio meramente politiquero al margen de lo que era la realidad económica y social. Ahora, ¿qué está pasando hoy, caballo?
¿Qué está pasando hoy en el año 2019? Vayan a ver lo que está pasando en Maracaibo, vayan a ver lo que está pasando en Puerto Ordaz, vayan a ver lo que está pasando en toda la región de Apure y Táchira, vayan a ver lo que está pasando en Valencia, aquí mismo en el centro del país. Venezuela colapsó, no es que va a colapsar, Venezuela colapsó. Hay que decirlo de manera clara. Venezuela colapsó. Ya la hambruna pisó territorio venezolano. Los indicadores que permiten técnicamente hablar de hambruna ya están en al menos 2 municipios de nuestro país. La cantidad de muertes diarias por desnutrición ya se están registrando en al menos 2 municipios de Venezuela. Ya son más de 4 millones los venezolanos que andan deambulando por el continente en búsqueda de empleo y de comida. Eso es lo que está pasando. Esa es la inmensa diferencia entre septiembre de 2019 y diciembre del 2015. Repito entonces, si fue una estupidez en diciembre del 2015 concretarse, limitarse al escarceo politiquero en vez de atender las realidades del país. Si aquello fue en diciembre del 2015, enero del 2016, una estupidez, en este momento hacer esto sería una locura suicida. Nada más y nada menos que eso, suicida. Porque, repito, Venezuela ya colapsó. Ese colapso puede generar un tsunami y si se produce el tsunami, no es que va a afectar a unos sí y a otros no. Se va a llevar a todo el mundo, como suele ocurrir, por cierto, en todos los países desesperados y con hiperinflación. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión. Me preguntan vía mensajería de texto, ¿qué es lo que yo creo que sí debiera hacer el Parlamento? Si el Parlamento no debe transformarse en una gallera, ¿no? En una insultadera, en una gritería, como dijo ayer Feliciano Reina, ¿qué es lo que sí deberían hacer? Bueno, vale, yo en primer lugar no desestimo la importancia y la utilidad pedagógica
del debate político, no, que discuten, que debatan, que planteen sus razones, que cada quien exponga su idea de lo que es el país y de lo que debe ser, pero que también trabajen ya, para abordar dramas urgentes del venezolano, que no estén pensando en el día después, sino en cómo va a ser el venezolano para vivir hasta el día antes, para entonces poder afrontar el día después, una vez que se resuelva de la manera que sea la confrontación por el poder. Eso es perfectamente posible, perfectamente posible. Puede que cometa una infidencia, pero yo creo, cuando uno ve el sufrimiento de la gente en Maracaibo, yo creo que esto hay que decirlo. Señores, que se sepa, hay proyectos adelantados con fondos incluso internacionales para optimizar la prestación del servicio eléctrico en al menos 5 ciudades, entre ellas Maracaibo, entre ellas Por la Mar. Eso está hablado, conversado con diversas agencias internacionales. Lo único que falta es que el gobierno del señor Maduro, el régimen del señor Maduro, lo solicite formalmente a la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional procese, discuta, ubique y apruebe. Ahora, eso implica, una cosa de esa naturaleza implica, repito, que se pongan de acuerdo esos actores políticos en función del bien común. Y eso, mira, puede funcionar de manera rápida, porque está orientado a activar mecanismos de producción y suministro termoeléctrico que están parados por falta de un repuesto, por falta de un asunto, por daño a una turbina X. Pero eso existe. Y si se pusieran de acuerdo, eso avanzara. Otro ejemplo, está planteado el acuerdo de petróleo humanitario, la posibilidad de recuperar la producción venezolana, venderla a Estados Unidos, no para que ese dinero regrese a los bolsillos sin fondos de la corrupción madurista, sino para que vaya a agencias internacionales de las Naciones Unidas para que compren comida y compren bienes esenciales que lleguen y sean distribuidos de manera profesional, imparcial y apolítica entre las víctimas de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. Eso, como dispositivo técnico, está listo, prácticamente listo. Métanse en la página web de Francisco Rodríguez y vean allí un impecable diseño al respecto. Ahora, eso pasa porque se pongan de acuerdo, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque quien tiene el control territorial que le permitiría vender petróleo es Maduro, pero quien tiene el reconocimiento legal que le permitiría cobrar ese petróleo es Guaidó. Y todo eso se puede hacer si y solo si Donald Trump dice, sí, vamos a comprarlo. Es decir, tendrían que ponerse de acuerdo mínimo Maduro, Trump y Guaidó. Ahora, eso permitiría decuplicar, es decir, multiplicar por 10 la cantidad de alimentos que hay en Venezuela. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es que esos 400.000 barriles de petróleo al precio actual significarían más o menos 10.000 millones de dólares. ¿Ok? Y las importaciones de alimentos hoy representan más o menos 2.000 millones de dólares. Es decir, efectivamente estaríamos hablando de multiplicar por 10 la cantidad de alimentos de que dispondría Venezuela en medio de esta emergencia humanitaria horrorosa que estamos viviendo. Pero eso pasa porque tengamos políticos útiles al país, que se pongan de acuerdo, sigan peleando, ¿vale? Sigan discutiendo, sigan debatiendo, sigan resolviendo el tema de la disputa por el poder. Nadie les quita eso. Pero mientras tanto, el país tiene que existir, porque si no, resuelva como se resuelva la disputa por el poder, no van a tener país que gobernar. Ese es el tema, ese es el drama. Estamos hablando de vidas humanas, no de otra cosa. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, tuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es